Capítulo 4. El héroe, el sabio y la madre. Como era habitual, después del descanso posterior al almuerzo, Aristela, sus primos, abuela y esta vez por unos días también sus padres, bajaron a la playa a pasar una relajada y placentera tarde. El sol aún estaba alto, pero la brisa marina suavizaba el calor, y el murmullo de las olas creaba una atmósfera de calma y despreocupación. A Aristela, sin embargo, la atenazaba una inquietud que no podía explicar. Las palabras de Emoto sobre el agua y las emociones perduraban en su mente, mezclándose con los misterios del yo soy y la piedra de la realidad. Mientras sus primos construían castillos de arena y sus padres charlaban bajo la sombrilla, ella se alejó, buscando un rincón tranquilo donde poder reflexionar. Anduvo, toalla en mano, dirección a un saliente rocoso, delimitación derecha de la preciosa cala. Aquel había sido el lugar del primer encuentro con Ais, y por tanto su intuición y esperanza la empujaron a caminar en ese sentido. En esta ocasión Vero no le acompañaba. Habría sido extraño explicarle a sus padres que quería bajar a su amiga felina a un entorno habitualmente poco amado por los gatos, el agua. Una vez en el saliente, desplegó su toalla. Esta vez el gran bolsillo de su toalla, habitualmente vacío, esperando recopilar los tesoros encontrados en las rocas cuando Aristela y sus primos buceaban, portaba su cuaderno y un par de bolígrafos. Se sentó, abriendo su cuaderno de cuero, lista para verter sus pensamientos en el papel. Pero la imagen de los cristales de agua de Emoto y la conversación sobre las frecuencias de Plutchin seguían percutiendo en su mente. ¿Cómo se conectaban las emociones con el yo soy? ¿Cómo influía todo eso en la realidad que experimentaba? Mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas, una voz suave y profunda la interrumpió. Veo que buscas respuestas, pequeña buscadora. Aristela levantó la vista sorprendida. A su lado, sentado en la arena, había un hombre de mediana edad, fumando en pipa, con una mirada serena. Vestía unas sandalias de cuero marrón y un traje de lino claro, algo arrugado. ¿Quién es usted?, preguntó Aristela, guiada por la curiosidad y respeto. Soy Carl Jung, respondió el hombre, sonriendo amablemente, lo que le llenó la cara de arrugas suaves. Y veo que estás explorando los laberintos del alma humana. Aristela se sorprendió. ¿Cómo lo sabe? Jung señaló la piedra de la realidad, que parpadeaba tenuemente en su mano bajo la luz solar. Esa piedra es un portal, una llave que abre las puertas del inconsciente. Y en el inconsciente encontramos los arquetipos, los símbolos universales que habitan en todos nosotros. ¿Arquetipos?, repitió Aristela intrigada, anotando la palabra en su cuaderno. Jung procedió a explicar. Son patrones de pensamiento y comportamiento que se repiten en todas las culturas y épocas. El héroe, el sabio, el niño, la madre, son imágenes que residen en nuestro inconsciente colectivo y que influyen en nuestras emociones y acciones. ¿Y cómo se relacionan con el yo soy?, preguntó Aristela, sintiendo que una nueva pieza del rompecabezas se encajaba en su lugar. El yo soy es el centro de nuestra psique, el punto de conexión entre el consciente y el inconsciente, explicó Jung. Es el director de la orquesta de nuestras emociones, el artista que da forma a nuestra realidad, y los arquetipos son los instrumentos, las herramientas que utiliza para crear su obra maestra. Jung tomó un puñado de arena y comenzó a dibujar. Imagina que el yo soy es un director de orquesta, explicó, trazando un círculo en la arena con su dedo. Y los arquetipos son los músicos, cada uno con su propio instrumento y su propia melodía. Dibujó 8 figuras dentro del círculo, cada una representando un arquetipo diferente. Aquí tenemos al héroe, el guerrero que lucha por la justicia. Aquí está el sabio, el buscador de la verdad. Aquí está el niño, el inocente que explora el mundo con asombro. Y aquí está la madre, la fuente de nutrición y protección. Cada arquetipo tiene su propia frecuencia, su propia vibración emocional, aclaró Jung, señalando las figuras. Cuando el miedo nos domina, estamos sintonizando con la frecuencia del arquetipo de la sombra, el lado oscuro de nuestra psique. Cuando la alegría nos inunda, estamos sintonizando con la frecuencia del arquetipo del niño, la parte lúdica y creativa de nosotros mismos. Y al igual que el agua reacciona en nuestras emociones,
Nuestra realidad reacciona a los arquetipos que activamos, añadió Jung. Si nos identificamos con el arquetipo del héroe, atraeremos situaciones que nos exijan valentía y determinación. Si nos identificamos con el arquetipo del sabio, atraeremos experiencias que nos permitan aprender y crecer. Aristela observó el dibujo de Jung en la arena, comprendiendo cómo los arquetipos podían influir en su vida, y se preguntó qué arquetipos estaría activando ella y qué tipo de realidad estaba creando. Pero, preguntó Aristela con una mirada inquisitiva, ¿cómo podemos saber qué arquetipos estamos activando? A través de los sueños, los símbolos y las sincronicidades, contestó Jung. El inconsciente nos habla a través de un lenguaje simbólico, y si aprendemos a descifrarlo, podemos comprender mejor nuestra psique. Señalando las olas que rompían en la orilla, continuó su explicación. Observa el mar, dijo. Las olas representan el flujo constante de la vida, los altibajos, los cambios. El mar es el símbolo del inconsciente, vasto y misterioso. Y la arena, señaló hacia la playa y las rocas, es el símbolo del mundo material, el lugar donde se manifiestan nuestros sueños y deseos. Al igual que el yo soy da forma a la realidad a través de las emociones, también lo hace a través de los arquetipos, modelando la arena de nuestras experiencias. Tesla me explicó que si quiero entender el universo, incluido al ser humano, debo pensar en términos de energía, frecuencia y vibración, articuló Aristela, mirando a Jung con una mezcla de curiosidad y determinación. Con Plutchik descubrí que el pensamiento genera una emoción y cada emoción vibra en una frecuencia diferente. Y con Emoto pude comprobar visualmente las manifestaciones de las diferentes emociones y, por tanto, de las vibraciones en el agua. Si el cuerpo humano, al igual que el planeta Tierra, son en su mayoría agua, entiendo la influencia de las emociones de forma individual y colectiva. Pero, ¿qué quiere decir usted con los arquetipos y cómo se relacionan con lo que llevo a descubierto? Una expresión de satisfacción iluminó el rostro de Jung, complacido por la perspectiva de Aristela. Has tocado un punto crucial, Aristela. Ahí reside la clave para comprender la complejidad del yo soy. Señaló el dibujo en la arena. Imagina que la energía, la frecuencia y la vibración son el lenguaje del universo, la música que lo impregna todo. Las emociones son las notas de esa música, cada una con su propio tono y ritmo. Y los arquetipos son los instrumentos que tocan esas notas. Cada arquetipo, siguió con la explicación, es un patrón de energía, una estructura vibratoria que resuena con ciertas emociones y pensamientos. El arquetipo del héroe, por ejemplo, vibra con la valentía, la determinación y la justicia. El arquetipo de la madre vibra con el amor, la nutrición y la compasión. Cuando un arquetipo se activa en tu psique, sintonizas con su frecuencia, y esa frecuencia influye en tus emociones, tus pensamientos y tus acciones. Si te conectas con el arquetipo del héroe, correrá en ti una oleada de valentía y te impulsará a defender lo que crees. Si te reconoces en el arquetipo de la madre, tendrás la necesidad de cuidar y proteger a los demás. Jung hizo una pausa, dejando que Aristela integrara la información. Pero los arquetipos no son solo patrones de energía, añadió. También son patrones de significado. Cada arquetipo representa un conjunto de valores, creencias y comportamientos que dan forma a nuestra experiencia. El arquetipo del sabio, por ejemplo, representa la búsqueda del conocimiento, la sabiduría y la comprensión. Cuando te identificas con este arquetipo, te sientes atraída por el aprendizaje, la reflexión y la exploración de ideas. Ves el mundo a través de la lente de la curiosidad y la investigación. Y al igual que las emociones influyen en la estructura del agua de tu cuerpo, los arquetipos influyen en la estructura de tu realidad. Los que actives darán forma a tus percepciones, tus relaciones y tus experiencias, creando un marco de referencia a través del cual interpretarás el mundo. Jung se levantó y caminó hacia la orilla, observando las olas que rompían en la arena. El yo soy, dijo, es el director de esta compleja sinfonía de energía, emoción y significado. Al comprender los arquetipos, podemos aprender a elegir qué instrumentos quieres tocar, qué melodías quieres crear. Puedes convertirte en el artista consciente de tu propia vida. Entonces, preguntó Aristela con una mirada reflexiva,
Los arquetipos son como filtros a través de los cuales experimentamos la realidad y también como fuerzas que la moldean. Jung confirmó. Exacto. Son las lentes y los pinceles, las herramientas que utilizamos para dar forma a nuestra experiencia del mundo. Me surgen dos nuevas dudas, pensó en voz alta la niña. La primera es que Vero ya había hecho un símil parecido al que usted hace ahora, sobre el yo soy como director de orquesta, al concluir nuestros estudios con el doctor Emoto. ¿Es una forma común de explicarlo? Jung asintió. Es una analogía poderosa, Aristela, y no es sorprendente que Vero la haya utilizado. La imagen del director de orquesta captura la idea de que el yo soy es el centro organizador de nuestra psique, el que coordina las diferentes partes de nosotros mismos para crear una armonía. Es una forma de hacer comprensible una idea compleja. Entonces, lo que usted quiere decir es que cada arquetipo se asocia con una determinada emoción y que, como dijo Vero, Aristela buscó en su cuaderno y leyó. Imagina el agua del cuerpo como el lienzo en el que el yo soy pinta su obra maestra. Cada emoción es un pincel, cada pensamiento es un color, y el yo soy es el artista que da forma a la realidad. Y que, por tanto, es muy importante el arquetipo con el que debo asociar mi yo soy. ¿Es eso, señor Jung? Jung mostró su sonrisa de aprobación. Exactamente, Aristela. Has captado la esencia de la relación entre los arquetipos y el yo soy. Cada arquetipo, como dije, es un patrón de energía, una estructura vibratoria que resuena con ciertas emociones y pensamientos. Y esas emociones y pensamientos, a su vez, influyen en la forma en que yo soy se manifiesta en tu realidad. Si te asocias al arquetipo de la víctima, por ejemplo, estarás pintando tu vida con los colores de la desesperanza, la impotencia y el sufrimiento. Tus emociones serán el miedo, la tristeza y la rabia, y atraerás experiencias que confirmen tu visión pesimista del mundo. Pero si eliges el arquetipo del héroe o del sabio, estarás pintando tu vida con los colores de la valentía, la sabiduría y la alegría. Serán emociones como el entusiasmo, la confianza y la satisfacción las que te permitirán que alcances tu máximo potencial. Es crucial, por tanto, sentenció Jung, que elijas conscientemente el arquetipo con el que quieres asociar tu yo soy, porque ese arquetipo se convertirá en el marco de referencia a través del cual interpretarás el mundo y darás forma a tu realidad. Es como elegir el disfraz que quieres ponerte. La elección es tuya y el yo soy es el que la realiza. Y recuerda, concluyó con mirada penetrante, que no hay arquetipos buenos o malos en sí mismo. Cada arquetipo tiene su propia luz y su propia sombra. Lo importante es integrarlos y utilizarlos con discernimiento y propósito. Aristela, absorta, reflexiona. Sigo sin entender, señor Jung, cómo voy a crear una sinfonía de amor, alegría. Si elija el arquetipo que elija, este tiene sombra, tiene emoción negativa. Jung pellizcó su barbilla con los dedos, reconociendo la validez de la pregunta de la chica. Incisiva cuestión, nos lleva al corazón de la naturaleza humana. Es cierto, continuó Jung, que cada arquetipo tiene su sombra. El héroe puede convertirse en un ser arrogante y tiránico. El sabio en alguien dogmático y aislarse. La madre puede volverse sobreprotectora y sofocante. No hay arquetipo que sea puramente positivo o puramente negativo. La luz y la sombra son inseparables. Forman parte de la misma moneda, del mismo todo. No podemos tener una sin la otra. Intentar negar o reprimir nuestra sombra solo conduce a la represión y la neurosis. Entonces, ¿cómo podemos crear una sinfonía de amor y alegría si siempre habrá una nota de discordia?, preguntó Aristela confusa. La clave exploradora del alma no está en eliminar la sombra, sino en integrarla. Es reconocerla, aceptarla y darle un lugar en nuestra psique. Imagina que la sombra es un instrumento desafinado en una orquesta. Si intentas silenciarlo, solo crearás tensión y desarmonía. Pero si aprendes a tocarlo con maestría, puedes usarlo para crear contrastes, profundidad y riqueza en la música. Las emociones negativas no son malas en sí mismas. El miedo nos protege del peligro.
La tristeza nos permite procesar la pérdida, la ira nos impulsa a defender nuestros límites, son parte de la experiencia humana y tienen su propio valor. El problema surge cuando nos identificamos demasiado con nuestras emociones negativas, cuando permitimos que nos dominen y nos controlen. Entonces, la sombra solo toma el control y la música de nuestra vida se vuelve caótica y destructiva. Pero si aprendemos a observar nuestras emociones sin juzgarlas, si las aceptamos como parte de nosotros mismos, podemos transformarlas en energía creativa, dijo Jung. Podemos usar el miedo para ser valientes, la tristeza para ser compasivos, la ira para ser justos. Es como si aprendiéramos a bailar con nuestra sombra, dijo Jung, con un brillo en los ojos. Al movernos con ella, al fluir con ella, a transformarla en una expresión de nuestra totalidad. Entonces, concluyó Jung, la sinfonía de amor y alegría no es una música perfecta, sin discordancias. Es una música rica y compleja, que incluye tanto la luz como la sombra, tanto la armonía como la disonancia. Es la música de la vida en su plenitud. Y mi segunda duda, continuó Aristela, tiene que ver con algo que escuché de un hombre llamado Tony Robbins. Él hablaba de cómo cambiar un mal hábito, como comer comida poco nutritiva. Decía que el cambio real solo es posible si la persona que quiere bajar de peso tiene la creencia o conciencia de que es una persona saludable. Mientras se ve a sí misma como una persona con sobrepeso que hace un esfuerzo por no comer alimentos apetitosos, dependerá de la fuerza de voluntad, y la fuerza de voluntad es finita, con lo que no conseguirá su objetivo. ¿Tienen los arquetipos que ver con este autoconcepto al que se refería Robbins? Jung elevó las cejas sorprendido por la excelente capacidad de conexión de la pequeña. Absolutamente, Aristela. El autoconcepto al que se refiere Robbins está íntimamente ligado a los arquetipos. Piensa en ello de esta manera. Cada uno de nosotros tiene una imagen de sí mismo, una idea de quiénes creemos que somos. Esa imagen está formada por nuestras experiencias, nuestras creencias y nuestros valores, pero también está profundamente influenciada por los arquetipos que hemos internalizado. Si una persona se identifica con el arquetipo de la víctima, se verá a sí misma como impotente, indefensa y a merced de las circunstancias. Tendrá la convicción de no tener control sobre su vida y que está destinada a sufrir. Esta creencia limitante se convertirá en una profecía autocumplida y atraerá experiencias que confirmen su visión negativa de sí mismo. En cambio, continuó Jung, si una persona se identifica con el arquetipo del héroe o del sanador, se verá a sí misma como capaz, fuerte y con un propósito. Creerá que tiene el poder de superar los obstáculos y de ayudar a los demás. Esa visualización sobre sí misma también se verá autocumplida, pero en la forma de alcanzar su máximo potencial. Entonces, masculló Aristela, ¿el autoconcepto de Robbins es como el arquetipo dominante que tenemos en nuestra psique? Jung afirmó, con el índice apuntando a la pequeña. Exacto. Es el arquetipo que colorea la percepción de nosotros mismos y del mundo. Y al igual que el director de orquesta elige qué instrumentos tocar, el yo soy selecciona el disfraz que se pone. Si una persona quiere cambiar su autoconcepto, debe cambiar el arquetipo con el que se identifica. Y eso, continuó Jung, dándole una calada reflexiva a su pipa, requiere un proceso de autoconocimiento y transformación. Requiere explorar el inconsciente, identificar los arquetipos que nos limitan y elegir conscientemente aquellos que nos empoderan. Aristela se quedó pensativa, organizando la conexión entre los arquetipos, el autoconcepto y el poder del yo soy. La playa, con su arena y sus olas, se había convertido en un escenario para una revelación importante. ¿Puedo hacerle una pregunta más, señor Jung? ¿Es, por tanto, la forma en la que defino mi autoconcepto la que define mi realidad? ¿Es eso lo que quiere decir Vero con el que yo soy es creador? Correcto, Aristela. En esencia, eso es precisamente lo que Vero y yo estamos tratando de transmitir. La forma en que defines tu autoconcepto tiene un impacto profundo y directo en la realidad que experimentas. Cómo te autodefines es como filtras y percibes el mundo. Si te ves capaz, valiosa y merecedora de amor,
localizarás en tu entorno las oportunidades, las conexiones positivas y las experiencias gratificantes. Lo mismo ocurre al contrario. La incapacidad, la insuficiencia, el no merecimiento te enfocará sobre los obstáculos, las críticas y las decepciones. Este filtro, continúa colocando su mano sobre el hombro de Aristela, no es pasivo, no solo colorea tu percepción, sino que también influye en tus acciones y decisiones. Si crees que eres capaz, te atreverás a asumir riesgos, a perseguir tus sueños y a superar desafíos. Si no lo crees, te conformarás con una vida limitada. Y aquí es donde entra el juego el yo soy, la chispa divina, la esencia de tu ser, la fuerza creativa que reside en tu interior. Es el que elige qué autoconcepto adoptar, qué historia te vas a contar sobre ti misma. Vero tiene razón, sentencia Jung, mirando fijamente a la niña. El yo soy es creador, no crea la realidad de la nada, sino que la moldea a partir de las infinitas posibilidades que existen. Elige bien, mi querida exploradora, qué posibilidades manifestar, qué experiencias quieres atraer y qué realidad deseas vivir. Así que, amiga mía, la forma en que defines tu autoconcepto es crucial. Es la base sobre la cual el yo soy construye tu realidad. Elige sabiamente y recuerda que eres la autora de tu propia historia. Aristela, cariño, ya es hora de irnos. Aristela suspiró. Tengo que marcharme, señor Jung. Mis padres me llaman. Jung apretó con su mano el hombro de la niña. El tiempo vuela cuando exploramos los misterios del alma, dijo con una sonrisa amable. Aristela se levantó y recogió su cuaderno y la piedra de la realidad. Gracias por todo, señor Jung. El inconsciente humano es fascinante y ha sido un placer conocerle. Muchas gracias de verdad. Jung se levantó también y le extendió la mano. Ha sido un honor compartir este viaje y aprender de usted, Aristela. Tiene una mente muy curiosa y un corazón valiente. Aristela estrechó su mano apesadumbradamente y se despidió con un espero que volvamos a encontrarnos. Jung tomó un puñado de arena. Se transformó en una gaviota. Pero recuerda esto, Aristela, el universo tiene dos alas, dos fuerzas que deben ser equilibradas. Señaló las alas extendidas del ave. Una es la razón, la inteligencia lógica que te da la estructura, la que te dice entiendo por qué estoy aquí. La otra es la intuición, el inconsciente colectivo, el conocimiento que llega como un rayo, la chispa del yo soy que te dice sé quién soy. No te conformes con una, elige la chispa y la forma. Solo al volar con las dos alas lograrás la armonía total para tu alma. Aristela, mirando a aquel pájaro de barro, con renovada sensación de determinación, dijo con firmeza: lo recordaré. Intuición, razón e integración. En ese momento, la gaviota inerte cobró vida y echó a volar. Se despidió de Jung con una última mirada y luego corrió hacia sus padres. Perdón por tardar, dijo con una sonrisa disculpándose. Estaba hablando con un amigo. Sus padres sonrieron sin darle demasiada importancia. No pasa nada, cariño, pero el sol se está poniendo y tenemos que volver a casa. Mientras caminaba por la playa, Aristela miró hacia atrás, hacia la roca donde había estado hablando con Jung. Pero ya no había nadie allí, solo la arena dorada, las olas rompiendo y el cielo pintado de colores mágicos. Esa noche, de vuelta a casa de la abuela, Aristela se deslizó en su cama. El suave ronroneo de Vero, acurrucada en su almohada, era el único sonido en la penumbra. Las palabras de Jung habían sido la culminación de un día de magia y revelaciones, y necesitaba anclarlas antes de dormir. Sacó su cuaderno y con el bolígrafo anotó con cuidado: intuición, razón e integración. Vero, susurró Aristela sin encender la luz. La gata abrió sus ojos a modo de respuesta. ¿Quién era Freud? ¿Y por qué el señor Jung me dijo que la clave está en la integración de las dos alas? Vero se estiró con gracia, como si fuera un hilo de plata en la penumbra. El sabio ha revelado la clave. Toda verdad comienza en la dualidad. Freud vio el ala de la estructura. La mente construye el mapa con causa y efecto. Es la forma sin que la chispa
se disipa. ¿Y Jung?, preguntó Aristela. Jung vio el ala de la chispa, la intuición que brota sin lógica. Es el origen sin el que la forma se vuelve vacía. Aristela frunció el ceño. ¿Entonces uno tenía razón y el otro no? Vero se rió suavemente, un eco de sabiduría antigua. Ambos tenían la mitad de la verdad, Aristela. La integración es la ley. Razón sin intuición es una brújula sin norte. Intuición sin razón es una luz sin lámpara que la contenga. Tuyo soy, concluyó Vero, acurrucándose en el cuello de Aristela, es el piloto que debe usar ambas alas. Debes tener la intuición para saber quién eres y la razón para construir el plan que te llevará a ese lugar. El equilibrio no es un punto medio, es el vuelo constante entre el saber intuitivo y la comprensión lógica. Aristela cerró el cuaderno, experimentando una paz profunda. Abrazó a Vero. Ahora lo entendía. No era cuestión de elegir entre el corazón y la cabeza, sino de hacer que ambos volaran juntos. La integración era la clave.